sean todos muy bienvenidos. Vamos a ir a nuestra predicación del día de hoy que, como usted sabe, la semana pasada comenzamos y que tiene por título Ladrillo por ladrillo. La semana pasada aprendimos que, perdóneme, la semana pasada aprendimos que Pablo tiene la intención en esta sección del libro de Romanos, en el capítulo 12, de mostrarnos a través de la Escritura cómo es que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria ciertos principios que él ha establecido a través de esta sección. Estamos estudiando el libro de Romanos del capítulo 12, del versículo 9 al 21, es decir, la última parte del capítulo 12. Pero antes de ir ahí, antes de entrar a lo que es el capítulo 12 de Romanos, me gustaría que meditáramos por un segundo en lo siguiente. Tú y yo debemos aprender a vivir nuestro cristianismo de una forma correcta. Es decir, tener un estilo de vida cristiana a todos aquellos que nos decimos cristianos es de suma importancia. Y eso es lo que nos enseña Romanos 12, porque hemos estado ya, hemos empezado a ver solamente la superficie de algunas cosas que Pablo a través de Romanos nos enseña y que tienen que ver con cómo vivir la vida cristiana. Porque yo no sé si usted conoce a alguien, yo conozco gente que se dice ser cristiana, pero su forma de vivir deja mucho que desear con lo que realmente creemos que debe ser una forma de vivir cristiano. No sé si le ha pasado, ¿no? De repente conoces a alguien y dicen, no, pues también es cristiano, y dices, ok, qué bueno, ¿no? Pero lo oyes hablar, ves sus actitudes, ves cómo trata a su esposa o a su esposo, a sus hijos, cómo hace negocios, cómo se relaciona con otras personas, y dices, como que no me acaba de cuadrar. Entonces, la vida cristiana tiene que ser una vida cristiana conforme a lo que dice la Escritura. Y si tú y yo hemos experimentado la justificación, tiene que haber un modelo de justicia y un modelo de justicia vivo. Porque la verdad es que el pecado estará aún presente ahí. Porque si yo dijera, yo no peco desde que conozco a Cristo, yo soy un mentiroso. Porque todos pecamos. Lo dijimos la semana pasada. No es que ya dejemos de pecar, sino que ya no es un estilo de vida lo que tenemos. Porque antes era un estilo de vida y continuamente lo hacíamos y lo hacíamos y lo seguíamos haciendo, pero ahora ya no es un estilo de vida, aunque de repente pecamos porque somos carne, porque somos débiles, porque no hemos madurado en algunas áreas, porque no hemos experimentado en algunas otras áreas el trato de Dios. Perdónenme, todavía ando saliendo de la crisis que tuve la semana pasada. Y entonces dijimos que tenemos que poner en práctica lo que dice la Escritura. Y somos recipientes de la gracia de Dios y por eso debemos vivir vidas piadosas, obedientes. Pero mi pregunta es, si Cristo es el Señor de tu vida y Él te ha permitido conocerle, ¿cuál es el propósito? Hágase esa pregunta por un segundo. O sea, es decir, tú llegaste a Cristo, lo conoces, a lo mejor desde pequeño tus padres inculcaron, te llevaron a una iglesia, tú no pediste ir, pero te llevaron, ¿no? Como nos pasa a muchos, ¿no? De repente dices, pues yo no sé, a mí me llevaban a la iglesia y resulta que soy católico, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pues mis padres me llevaron a un lugar y ahí aprendí y ahora sé y conozco y sé que Cristo es el Señor, etcétera. Pero, ¿cuál es el propósito de eso? Es decir, ¿por qué o para qué tú eres cristiano? ¿Alguna vez lo has pensado? No, pues Dios me ama y no quiere mandarme o no quiere, qué sé yo, lo que hayas aprendido. Bueno, tiene un propósito. Primera de Pedro, si me ayudas, esa es la primera escritura que vamos a ver el día de hoy, antes de entrar a lo que vamos a estudiar. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, pero ustedes son un pueblo escogido. Bueno, en esta versión dice elegido por Dios. Sacerdotes al servicio del Rey. Una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Y luego viene lo siguiente, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y esto es muy interesante. Dios nos eligió, nos escogió para anunciar las virtudes.
de aquel que nos llamó a salir de ese estilo de vida que teníamos antes. Una vez servíamos a lo que sabemos, porque sabemos que en este mundo solamente hay dos familias. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Es así de sencillo. No es los Pérez y los González y los... No, nada más está hijos de Dios, hijos del diablo. Nada más es la luz y las tinieblas. No hay nada en medio. Y entonces Dios nos dice, antes tú vivías de esa forma. Ahora Dios te rescató y te pasó a la luz admirable. ¿Con qué propósito? Con que ahora que tú sabes, vayas con otros y les anuncies eso, para que también ellos pasen de ese lugar a este nuevo. Ahora, hemos sido redimidos para eso. Hechos, que es la siguiente, 26-18, dice, tu misión será abrirles los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Le está hablando Dios a Pablo y le está diciendo, esta va a ser tu misión. Ok. Ahora, cuando tú y yo vivimos una vida piadosa, honramos a aquel que nos transformó y que nos atrajo hacia Él. Entonces, recibimos de Él esto para hacer bendición a otros a través de nuestra obediencia. Filipenses 2, capítulo 12. No, perdónenme, versículo 12. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Es como un papá que le habla a un hijo, ¿no? Porque nosotros que somos padres de familia, nos encantaría pensar que nuestros hijos cuando no están con nosotros, se van a comportar igual que como si estuviéramos nosotros, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente los dejas y les dices, ¿te portas bien? Aunque yo no esté. Me voy a enterar, ¿no? Digo, a nosotros nos pasó mucho con nuestros hijos, ¿no? Entonces, aquí Pablo les escribe y les dice, aún así como si yo estuviera con ustedes, procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Ay, perdón. Esta parte donde dice procuren la salvación es un verso que ha confundido a muchas personas porque dicen, a ver, ¿cómo está eso de procuren la salvación? Porque parece ser inconsistente con el siguiente versículo. Y ahorita lo explico, Efesios 2:9. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, ustedes procuren la salvación? ¿Acaso es una contradicción? No es una contradicción. Lo que Pablo está diciendo en un lugar, que la salvación no es el resultado de tu propio esfuerzo, pero en otro que debemos trabajar por nosotros mismos. Para responder eso tenemos que ver un poquito del contexto y quiero poner una pausa. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Antes de entrar a lo que vamos a ver. Estamos hablando de todo esto porque es importante entender que cuando lleguemos a Romanos 12 que estamos estudiando, tiene que estar bien claro aquí en nuestra mente y en nuestro corazón que fuimos salvos con un propósito, para anunciar, pero no podemos dar algo que no tenemos. No sé si me explico. O sea, es decir, no podemos ir por el mundo, por la vida, diciéndole a la gente, oye, debes hacer esto, debes hacer el otro, cuando tú no lo haces. No puedes decirle a la gente, oye, debes amar a tu hermano, cuando tú no amas a tu hermano. No sé si me explico. Tienes que vivirlo. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita es poner la base, poner el antecedente de lo que Pablo dice. Y Pablo está diciendo, ustedes han sido salvos para anunciar. Ustedes tienen que obedecer. Así como cuando estaba con ustedes y ustedes obedecían, así tienen que seguir obedeciendo. Procuren su salvación. ¿Eso es una contradicción? No es una contradicción. Filipenses 1:27 dice, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo, ya sea que yo vuelva a ustedes o no. Quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Y esas palabras tienen que ver con la conducta que uno ha demostrado, que seamos genuinos,
que no se necesita estar monitoreando a la persona. Es decir, cuando dice procura tu salvación, no es que tú te la ganes, porque eso no es. Es que te mantengas en ella. Los que estamos aquí en la iglesia ahorita reunidos, como se los he dicho siempre, aquí somos bien lindos. Aquí nos portamos muy bien. Aquí ponemos nuestra mejor cara. Aquí todo el mundo parece que está poniendo atención, aunque esté pensando en otra cosa. O sea, aquí todo el mundo está bien quietecito, bien peinadito y todo. Pero de la puerta para allá afuera, yo no los conozco. Es más, para ser sinceros, ni ustedes me conocen a mí. Tienen la esperanza. Quieren creer que por lo menos quien les enseña, pues es alguien de Dios, ¿cierto? Porque dices, pues ya como que estamos ya medio curtidones y como que ya hemos visto, escuchado muchas cosas y por lo menos esperamos que pues se porte bien, ¿no? Lo mismo sucede al revés. O sea, si yo en algún momento llego a escuchar algo de alguien, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Sí. Es que fíjate, va a mi iglesia. Va a tu iglesia, sí. Es que fíjate que sí. Tú dices, híjole, ojalá que se esté portando bien, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que debemos nosotros actuar como Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2:5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Sean como Cristo. Entonces Pablo dice, tener la misma actitud de sumisión que tuvo Cristo. El contexto es, procuren llevar a cabo, continúen teniendo, sigan llevando, vayan adelante con esto. No que se lo ganen, sino que procuremos andar en eso. Así que los filipenses, habiendo demostrado obediencia, dependían en gran medida de la presencia de Pablo. Cuando él estaba presente, enseñaba, exhortaba, ayudaba, confrontaba, respondía, descifraba dilemas, pero ahora que ya no estaba, les está escribiendo, no sean por eso menos obedientes. Así es como nosotros debemos caminar. Uno debe temer reverentemente a Dios y obedecerle humildemente. Así es como debemos vivir todos y cada uno de nosotros. Nuestro deseo debe ser agradar a Dios en sumisión al Espíritu, en obediencia a su palabra, y esto que produzca una manifestación externa de una salvación interna. Lo voy a decir otra vez. Que esta forma de vivir produzca o que manifieste la salvación externa, que se vea de algo que hay interno. Filipenses 2:13 dice, Dios está obrando entre ustedes y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que Él le agrada y Él les da el poder para hacerlo. Que así sea con nosotros, que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de hacerlo, de querer hacerlo, de llevarlo a cabo. Teniendo esto en mente, entonces es donde encontramos que los deberes prácticos de la vida cristiana de Romanos 12 toman sentido. Porque lo primero que vimos la semana pasada, si me ayudas con la otra diapositiva, es lo siguiente. La semana pasada vimos el primer punto, que es este: deberes para con nosotros mismos. Estos deberes tienen que ver con tres cosas. La primera de ellos es amar sin hipocresía. La segunda es odiar el mal. Y la tercera es aferrarse al bien. Eso lo vimos en el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos. La semana pasada, aprendimos que los deberes con los que uno inicia un comportamiento genuino cristiano son estos. Si te voy a amar sin hipocresía. Porque dijimos que el amor, o más bien el acto más
terrible que puede existir en una relación es la hipocresía. Que te den una puñalada por la espalda, ¿no? Que te traicionen. Que tú deposites tu amor, tu confianza en alguien y que te traicione. Eso es lo peor que puede haber. Leímos aquella parte donde dice que el Señor le dice a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aprendimos que el traidor más infame de toda la historia de la humanidad es Judas, por haber entregado al Señor. Por eso debemos amar sin hipocresía. Aprendimos a odiar el mal. Aprendimos que debemos, si yo aprendo a odiar el mal, entonces no te voy a hacer ningún daño. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos los 10 mandamientos. Aprendimos que en los 10 mandamientos, algunos mandamientos están dirigidos hacia Dios y otros mandamientos están dirigidos para poder aprender a convivir con los demás. Si yo honro a Dios, si yo lo obedezco, si yo busco a Dios de todo mi corazón, entonces no tengo ningún deseo de hacerle daño a mi prójimo. Y ese es odiar el mal. Yo odio el mal porque el mal va a dañar no solo mi vida, sino también la tuya. Y aprendimos que debemos aferrarnos al bien. Ahora, hoy vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es los deberes hacia otros cristianos. Y aquí vamos a ver del versículo 10 al versículo 13 de Romanos 12. En esta segunda sección vamos a aprender que está dirigida hacia la familia. Es decir, primero trato conmigo. Primero aprendo a amar sin hipocresía. Primero aprendo a odiar el mal y aprendo que debo también aferrarme al bien. Y ahora, en esta segunda sección, voy a aprender acerca de la familia de Dios. A medida que avanzamos, el círculo se va a ir haciendo más y más grande. Romanos 12:10. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Esta frase de ténganse cariño unos a otros habla de un amor natural y familiar. Cosa que dice Timoteo a través de Pablo, o Pablo a través de Timoteo más bien, eso se iba a perder. Dice 2 de Timoteo 3:3, no sentirán afecto por los demás. Y habla de los últimos tiempos. Y muchos teólogos dicen que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Y habla de que en estos tiempos las cosas iban a ser de tal forma como dice aquí. La gente no sentirá afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Estaba viendo un reportaje en el internet acerca de la ciudad de Detroit. ¿Ha escuchado acerca de la ciudad de Detroit? La ciudad de Detroit, en los años medianos de los 80s, fue considerada la ciudad más violenta del mundo, a donde se cometían más crímenes por día. Y estaba viendo el documental y realmente impresionante por la manera en que se mataban unos a otros. Y tú puedes ver eso y dices, en los 80s, pero hablemos de hoy. Hablemos de lo que pasó hace unos días aquí en Córdoba. O sea, antes lo podías ver y dices, se está pasando por allá, está pasando por acá, por allá. No, se está pasando aquí. Hay una ruptura de las relaciones amorosas normales dentro de las familias. Y Pablo dice que las familias cristianas deben tener un tipo de amor afectuoso. Los cristianos debemos estar marcados por un amor natural que se comparte con los creyentes. Creo que hemos experimentado ese tipo de amor cuando hemos conocido a otros cristianos. Puede ser que no conozcas a la persona, pero de repente sabes que ama a Cristo igual que tú y no tardas mucho en experimentar ese vínculo de amor. Decir, tú también eres cristiano, qué buena onda, mucho gusto, hermano, y hay esa identificación, ¿no?
Tengo un vecino ahí donde yo vivo que vive enfrente, que siempre vamos con él cuando necesitamos que nos preste alguna herramienta o algo que... Porque tiene un montón de chivas ahí. Entonces, un día me atravieso y empiezo a platicar con él y resulta que es hermano, ¿no? Y que conoce de la Escritura y que ora y ahora lo vemos y ¿qué pasó? Él me dice a mí, ¿no? ¿Qué pasó, hermanito? ¿No? Te identificas con la persona porque cree lo mismo que tú. Y puede ser más allá de la cultura, del tiempo, del lugar, de las circunstancias, aunque no tengas muchas cosas en común, existe ese sentimiento inmediato de afecto. Mateo 18:10 dice, tengan cuidado, no piensen que estos niñitos no valen la pena, pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre. La enseñanza aquí es no despreciar a nadie que esté en la familia de Dios. Al contrario, debemos sentir una atracción natural por los hermanos cristianos y debemos, como dice la Escritura, tener cierto cariño, cierto respeto, cierto amor los unos por los otros. Así es como debe ser en la familia de Dios. Mateo 18:5, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y ese es el tipo de amor que se espera. Voy a leer la misma escritura de Romanos 12:10, pero en la versión Reina Valera, donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esta frase de fraternal viene de la palabra griega Filadelfia, que lo hemos dicho ya en algunas ocasiones. Filadelfia habla de un amor fileo, de un amor de amigos, de un amor que se da a una persona independientemente del género. O sea, puedes amar, yo puedo amar a Oscar, y no porque yo ame a Oscar, quiere decir que estemos mal o que haya una relación ahí mal. No, es un amor fileo, es un amor de hermanos. Y puedo amar a mi suegra, gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos amarnos. Y eso significa que hay un amor de hermanos entre nosotros. Y eso es lo que quiere la Escritura. La repetición de la misma idea hacia una declaración hacia el uno al otro. Amen a sus hermanos en la fe como si estuvieran íntimamente asociados con ustedes. Primera de Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Señor, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre, también ama a los hijos de ese Padre. Hace unos años atrás, estaba dando una consejería a una pareja. La señora, una señora ya, tenía un hijo, me dice, Tico, te presento a fulano de tal, me anda pretendiendo, es un joven soltero, y pues nos estamos conociendo y queremos formalizar la relación. Y dije, qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno, Dios es un Dios de segundas oportunidades, me da mucho gusto, qué bueno. Transcurren los meses, transcurre el tiempo y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a casar. Y entonces cuando me dice que se van a casar, yo le pido a los dos que se vuelvan a sentar conmigo para platicar. Y le digo a él, te voy a decir algo en palabras muy claras. El que quiere a la vaca, quiere al becerro. Así o más claro te lo pongo. Dijo, no, sí, yo entiendo. ¿Seguro? Sí. Ok, perfecto. Entonces, continuamos, platicamos, se casaron. Pasaron los meses. Nació el primer hijo de ambos. Ella llevaba uno, después nació un hijo en común. Y cuando nació el hijo en común, las cosas cambiaron. Y entonces viene ella a hablarme y me dice, oye, fíjate que quisiera ver si pudieras hablar con él, porque lo que pasa es que él pues compra la despensa y me dice, mira, la leche, el huevo, el yogur, el jamón, el shampoo, todo lo que yo compro es para ti, para mi hijo y para mí. Pero para él, tu hijo,
que lo compre su papá. Y entonces lo manda a traer. Y le digo, oye, ¿qué pasa? No, lo que pasa es, me dije, no. Aquí dice que si tú amas al Padre, tú debes amar a los hijos también. Tú y yo no podemos excluir a nadie. ¿Está conmigo? No podemos. Si amas a Dios, amas a los que le pertenecen a Dios también. Jesús, mi reino, muchas gracias, corazón. Gracias, mi amor. Efesios 4:32 dice, sean amables y considerados los unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza que estamos teniendo el día de hoy? Es muy sencillo, la enseñanza es esta. Dios nos está pidiendo que en el siguiente círculo que estamos aprendiendo debemos amarnos unos a otros. Yo debo amarte a ti y tú debes amarme a mí. Es que no me caes muy bien. Pues sí, pero Dios te está diciendo que me ames. Es que eres medio difícil. Pues sí, pero Dios te ayude para amarme. Tú no eres una perita tampoco, ¿eh? ¿Está de acuerdo conmigo? Que no todos somos monedita de oro, ¿no? A algunos les vamos a caer muy bien y otros nos van a caer más o menos, ¿no? Segunda de Corintios 12:15, me siento feliz de gastar todo lo que tengo, incluso a mí mismo, para ayudarlos, dice Pablo. ¿Será que entre más los quiero, menos me quieren ustedes? O sea, fíjate, Pablo se entregó, les dio y no se sentía amado, ¿no? Sin embargo, no debemos dar nosotros con ese, pues es que yo no le voy a dar porque yo no recibo nada de ellos. Si tú te casas de esa forma, estás frito. Si fuésemos al matrimonio, en lugar de ir con la idea, con la intención de ¿qué voy a recibir? ¿Qué me va a dar? En lugar de eso, fuésemos con la idea de ¿qué le voy a dar? ¿Qué tanto te puedo dar para que seas feliz tú? Y la otra persona igual, éxito seguro. Porque no estás pensando en ti, estás pensando en el otro. No estás buscando nada a cambio. Escribe en 1 Corintios 4:14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles consejo como a hijos míos queridos. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron parte de Cristo. Por eso les explico que sigan mi ejemplo y también por eso les mando a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Él les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Cristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes porque creen que yo no voy a regresar, pero pronto iré a visitarlos si el Señor quiere. Cuando esté allá, sabré no solo lo que esos arrogantes pueden decir, sino lo que realmente pueden hacer. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza? Ojo, el amor no solamente es un amor fraterno. Lo voy a decir con mucho tacto y con mucho cuidado. El amor tiene que ser también un amor de disciplina. ¿A qué voy con esto? Si lo aplicamos a lo que está diciendo Pablo a la gente de Corintio, es decir, hay algunos por ahí que están siendo arrogantes y que están haciendo y diciendo, cuando yo vaya, cuando yo esté ahí, quiero ver si realmente lo que están diciendo es como dicen y quiero que lo demuestren. Ahora, ¿cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya, dice, ¿no pusiste ese hijo? ¿Que esté dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza? Y a lo que me refiero es esto, cuando tú amas a tu hijo, ¿lo disciplinas? ¿O dejas que haga lo que quiera? Porque lo amas tanto que dices, es que yo lo amo tanto que no importa lo que haga, que haga lo que quiera. Mis hijos me cotorrean porque
A mi nieta, la más chiquita, que es ahorita la preferida, una vez se me ocurrió decirle a su mamá, ella puede hacer en la casa lo que ella quiera. Uno, ¿para qué lo dije, no? Entonces, de repente algo pasa y me dice, tú dijiste que ella puede hacer lo que ella quiera. Ella puede hacer lo que ella quiera. Pero eso no quiere decir que no haya disciplina. Eso no quiere decir que no haya una consecuencia. Entonces, yo te amo como hermano, pero si tú haces algo mal, ese mismo amor que yo te tengo me obliga a decirte algo cuando tú estés mal, y a ti te obliga a decirme a mí cuando yo esté mal. No sé si me explico. Porque ese es el amor verdadero. El amor no puede ser ciego. El amor no puede pasar por, no. Romanos 5:5. Esa esperanza nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo. No nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Tenemos amor para darle a los demás porque hemos sido llenos de ese amor. Ahora, obvio que cuando yo te amo, obvio que cuando yo tengo algo que decirte, lo debo decir en amor. Y debo tratarte con amor. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 9 dice, no es necesario que les escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. En verdad ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. Por lo tanto, hermanos, ahora les animamos para que los amen cada vez más. Debemos amarnos con afecto lleno de gracia que pertenece únicamente a aquellos que somos parte de la familia de Dios. Entonces, la primera parte del versículo 10 de Romanos 12 dice, ténganse cariños a unos a otros como hermanos, pero la segunda parte dice, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Y aquí el amor se expresa específicamente al preferir a los demás antes que a ti mismo, es lo que yo te decía. Llega al matrimonio y no llegues viendo a ver qué me va a dar. Va a suplir mis necesidades. Ahora ya no tengo que trabajar porque él va a trabajar por mí. Cosas así. No, tú llega y da. Y que sea preferente. La actitud de humildad es un ingrediente esencial en la vida de la iglesia. Filipenses 2:1. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más que importantes que a sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Híjole. Esa idea de preferirnos unos a otros conlleva el sentido de liderar el camino. No debemos esperar hasta que alguien más honre o satisfaga nuestras necesidades. Debemos liderar el camino para honrar a los demás. Tener la actitud de, yo lo hago, no te preocupes, yo te sirvo a ti. Yo te quiero honrar a ti. Quiero que le ponga una pausa por un segundo a lo que estamos viendo ahí y que lo traslade a su vida diaria y que lo piense en su entorno, en su familia. ¿Cómo usted puede honrar a la persona más cercana a su vida? Sus padres, su esposo, su esposa, sus hijos, no sé. Desde el momento en que tú te paras y le sirves, desde el momento en que tú le atiendes, cómo lo atiendes o cómo te atienden, ¿cómo tú puedes hacerle para honrar a esa persona? Piénselo por un momento.
Porque deberíamos ser rápidos para honrar, respetar y ayudar a satisfacer las necesidades de la persona. Esa es la prueba más verdadera de humildad que conozco. Sin embargo, algunas personas se enojan, sienten envidia cuando alguien más es honrado. Nosotros deberíamos preferir a los demás y tomar la iniciativa para honrar a los demás y satisfacer sus necesidades. Porque eso es lo que dice Pablo. En cuanto al trato con los demás, prefieran la honra al otro, no a tú. No, es que yo quiero que me sirvan. No, es que yo quiero que me sirvan. A mí siempre me está así como que taladrando la idea esa de que el siervo que ha trabajado todo el día, toda la tarde, llega el momento de sentarse a comer, y antes de sentarse a comer, su jefe, su amo le dice, sírveme, antes de que tú te sirvas. Y yo pienso en las mujeres. De repente pienso en las mujeres y digo, uno llega de trabajar y el hombre aquí en su mente dice, pues yo vengo de trabajar, como si ella hubiera estado sentada en la sala toda la tarde, ¿no? Como si ella no hubiese estado haciendo nada en la casa. Y llegamos y decimos, sírveme, traigo hambre. No sé si me explico, o sea, si lo bajamos a algo muy práctico, de repente mi esposa me dice, qué bonito sería que un día tú me hicieras a mí el desayuno. Digo, sí, sería bonito, ¿verdad? Dentro del segundo círculo de las responsabilidades hacia la familia de Dios, estas son algunas que debemos tratar. Ahora vamos al versículo 11. Romanos 12:11. Ahora no va a hablar de la familia o del trato con nosotros. Ahora va a hablar y lo va a llevar a otro nivel y va a decir, sirviendo al Señor. Dice Romanos 12:11, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza y tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en casa a los que necesiten ayuda. Gálatas 6:9 dice, no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Ahora la instrucción es, primero es, trata contigo, ama sin hipocresía, odia el mal y busca estar constantemente haciendo el bien. La segunda es, a tu hermano, prefiérelo antes que tú. Y ahora te dice, ahora para el Señor, no te canses de hacer el bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, dice, no seas perezoso, trabaja con entusiasmo, alégrate en la esperanza, ten paciencia, no te canses de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses 3:13, pero ustedes, hermanos, nunca se den por vencidos de hacer el bien. Tiene que haber un sentido de urgencia y de intensidad en la vida cristiana porque no hay lugar para la pereza. Eclesiastés 9:10, cada vez que encuentres un trabajo para hacer, haz lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos, dice. O sea que una vez que te mueras ya no vas a poder hacer nada. Hazlo todo ahorita. Haz lo mejor que puedas. Isaías 56:10, los guardianes de Israel, este está tremendo, ¿eh? ¿Sabes qué le hacían a los que se dormían en la guardia? Sí saben, ¿no? Que en la antigüedad las ciudades se fortificaban o hacían una muralla o un muro alto y ponían a alguien a vigilar por si venía alguna invasión o algún enemigo y ponían guardias. Y si esos guardias se dormían
y venía una situación, ¿sabes qué le hacían a esos guardias? Los mataban, porque por su culpa había pasado. Era su deber. Y eso se fue llevando hasta que nació la institución policíaca, Porque antes los clanes, antes de que se fundaran las grandes ciudades, los clanes se juntaban y hacían un pequeño pueblo, decían, ahora le toca al clan de los López cuidar, y todos nos íbamos a dormir, y ellos cuidaban. Al siguiente le toca a Juan y a su familia cuidar, y todos nos íbamos, y así se iban turnando. Pero si algo pasaba dentro del turno de esa familia y no lo podían resolver porque se habían dormido o algo había pasado, iban sobre ellos. Hasta que se instituyó lo de la policía. Ahora dice Isaías 56:10, los guardianes de Israel están ciegos, ninguno de ellos tiene conocimiento, todos ellos son perros mudos. ¿Tú para qué quieres un perro mudo? Dime. ¿Te imaginas al Kaiser mudo? Pues está bonito, ¿no? Está grandote, ¿no? Pero, ¿no? No pueden ladrar, están echados, sueñan y les gusta dormir. Entonces dices, pues ¿para qué quieres un perro así, no? ¿Por qué? Porque lo que uno quiere o busca de un perro, por lo menos de un perro guardián, es que por lo menos, pues ahí está echado y todo, pero en la noche, por lo menos te avisa, ¿no? Te despierta. Israel acusó a los líderes, Isaías acusó a los líderes de Israel con estas palabras sobre la vigilancia espiritual en Israel. Fallaron en ladrar cuando debieron haberlo hecho. ¿Y sabes a qué se refiere? Que entre el pueblo se metieron personas con doctrinas que no debían haberse metido. ¿Sabes a qué se refiere eso? Que debemos vigilar, que debemos tener cuidado, que debemos estar atentos. Romanos 12:11 dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Los ministros de Cristo debemos realizar diligentemente la obra del Señor mientras aún se puede hacer. Ahora, pongo una pausa y les recomiendo, mi esposa se dio a la tarea de juntar algunos libros que teníamos en casa, los trajo, están en esa mesa, y los trajo con la finalidad de que si usted quiere leer algo, nosotros le recomendamos leer ese tipo de literatura. No ande leyendo cualquier literatura. Usted cheque, ahí están los títulos. Lo único que tiene que hacer es ir a la hojita y decir, yo Vicente Lara me llevo tal título, tal fecha. Lléveselo. No se lo regalamos, se lo prestamos para que lo lea. Una vez que lo haya terminado, tráigalo, póngale ahí, lo regresé tal fecha y llévese otro. ¿Por qué? Pues la finalidad es que usted tenga algo que leer que lo ayude. Porque si yo nada más le voy a decir, pues no haga esto, no haga lo otro, y no le brindo algo, bueno, entonces dime que sí, ¿no? Proverbios 18:9 dice que el que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Así dice esa versión. El libro de Proverbios revela lo terrible que es la pereza para Dios. Efesios 5:16 dice, esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien porque estamos en una época llena de maldad. Y es verdad. Si no sembramos ahorita en nuestros hijos, si no cuidamos nuestras actitudes, si no nos cuidamos nosotros, corremos mucho, mucho peligro. Pablo dice que debemos vivir sabiamente redimiendo bien el tiempo. Hebreos 6:11. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia.
Debemos hacerlo de manera ferviente. Ese ferviente viene de la palabra hervir. ¿Has puesto a hervir agua? ¿Cómo empieza a hacer? Y te das cuenta que está hirviendo porque ya las burbujas empiezan a brotar, ¿no? Ese es el equivalente a ferviente. Así es como debemos servir al Señor. Nunca tibios o fríos, nunca con el, pues tengo que hacer, bueno, pues vamos, pues ya. Pues dice que vayamos, vamos, yo quiero ir, la verdad no quiero ir, pero tú que le dijiste que sí, pero, pues ahora le vamos, ¿no? No. Debemos estar llenos de celo, de gozo, de dedicación. Hechos 18, 24, un judío de Alejandría llamado Apolos llegó a Éfeso. Tenía buena educación y sabía mucho de las Escrituras. Apolos había recibido instrucción en el camino del Señor y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Cristo era correcto, pero solo conocía el bautismo de Juan. Tenía un espíritu entusiasta. 1 Corintios 9, 26, por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. O sea, tiene una meta, sabe hacia dónde va. Colosenses 1, 28, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándolos y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Trabajando con celo, con fervor, con espíritu. Esa debe ser la característica de nuestra vida mientras servimos al Señor. No siendo perezosos. Debemos seguir adelante en esto. Romanos 1, versículo 8. Ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Le sirvo a Él de todo corazón, anunciándole las buenas noticias sobre su Hijo. Y la idea es servir al Señor, porque somos llamados a servir, lo leímos al principio, manteniendo un espíritu entusiasta para servirle de esta forma, a pesar de cualquier circunstancia que tengamos. Hace rato estaba yo en el tiempo de la alabanza y estaba meditando en lo que hemos vivido a través de los años. Los que tenemos ya algún tiempo aquí, sabemos que en un momento la iglesia estaba llena y había mucha gente y todo. Y hace rato éramos muy poquitos. Y yo le decía al Señor, oraba yo y decía, Señor, yo no sé si en algún momento esto se va a volver a llenar o no, no sé si algún día vamos a ir o nada más vamos a estar así nosotros. Eso no importa. Lo que importa es que los que estemos crezcamos, maduremos, aprendamos. No es que yo no quiera que crezca. Dios va a traer a quien Él quiera. Lo que quiero es que los que están realmente estemos y crezcamos y aprendamos. Porque eso es lo importante. Y que no perdamos ese sentido de querer hacerlo de esa forma. Un entusiasmo. Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Romanos 12:7, el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Y habla de cuidar las necesidades que tenemos. Cada quien ponga al servicio del Señor lo que el Señor le ha dado.
Es curioso cómo en Romanos, aquí en el versículo 7, el servicio del que habla, se usa la palabra diácono, servir. Y en el versículo 11, ya no sirves como diácono, ya sirves como esclavo. Dice Romanos 12:11, no sean perezosos con los trabajos que deben hacerse para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Aquí en uno sirves por amor, como diácono. ¿Sabe lo que es diácono, verdad? Sirviendo a los demás. Pero avanza unos versículos y dice, ahora aquí sirves como esclavo. Aquí tu mentalidad es, te voy a servir, Señor, porque tú lo mandas. Como esclavo de Cristo, dando servicio total a Él. Y luego avanza a la exhortación al versículo 12 de Romanos 12. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Quien sirve plenamente al Señor con todo su corazón debe tener un enfoque celestial, una esperanza en el futuro que nos mantiene en marcha. La esperanza de cosas mejores traen gozo al cristiano obediente. Yo le pregunto algo sin necesidad de que usted me tenga que responder, porque yo lo vivo todos los días. ¿Usted tiene la esperanza en algo? Claro, yo también. Usted ve a futuro, usted cuando ora a Dios dice, Señor, yo en mi corazón desearía poder ver esto. Todo cristiano debe poner su esperanza en Dios. Todo cristiano entiende que la esperanza debe estar puesta en Dios y ese va a traer un gozo al cristiano obediente. Seremos recompensados por el trabajo que hagamos. Yo sé que usted quiere escuchar un día, al igual que yo, cuando lleguemos a la puerta del cielo, que nos digan, adelante, buen siervo fiel, has hecho un buen trabajo. Ese sería... Debemos esperar en el Señor. Debemos descansar en Él, tener esperanza. Debemos seguir adelante. Romanos 12:12, otra vez, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades. Creo que hay otra, hijo. ¿O es una antes? Tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Nótese que dice que va a haber dificultades, va a haber presión, va a haber tribulación. Cuando nos acercamos al Señor, cuando empezamos a caminar en Él, va a haber dificultades. ¿Algún día va a haber victoria eterna? Claro. ¿Algún día va a dejar de doler? Claro. ¿Algún día vamos a dejar de llorar? Sí. Pero todavía no. Y mientras vayamos hacia donde vamos todos, que es como leímos ahorita en Proverbios, o en Eclesiastés, perdón, que va a ser la tumba, porque para allá vamos todos. Alguien dijo que desde que nacemos empezamos a morir. En ese trayecto, en ese camino, mientras no lleguemos, vamos a tener dificultades. ¿Debemos tener esperanza? Sí. ¿Debemos ser agradecidos? Sí. ¿Debemos amar al Señor? Sí. Pero también debemos ser constantes en la oración. Romanos 12:12 lo dice. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Escribió John MacArthur lo siguiente: creo que una de las razones por las que el Señor mantiene la presión es para mantenernos en comunión con Él. O sea, cuando la cosa está difícil, tú te acercas a Dios y ahí estás, ay Señor, ayúdame por favor. Cuando las cosas van, también debes estar ahí, pero muchos aflojamos y decimos, no, ahorita todo va bien, ahorita todo va.
Así que la presión, las dificultades nos ayudan a estar en constante oración. Termino. La esperanza en Dios permite al cristiano soportar todo lo que encuentre mientras constantemente se compromete a sí mismo y todo lo que hace al cuidado del Señor. Esa es la manera en la que debemos vivir. Eso es lo que resume Romanos 12, del 9 al 12. Entonces, hemos aprendido a amar sin hipocresía. Hemos aprendido a odiar el mal. Hemos aprendido a aferrarnos al bien. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Aquellos que anotan. ¿Qué aprendimos hoy? Tenernos cariño unos a otros, a preferirnos a unos a otros, a trabajar en la obra del Señor, a no ser perezosos. ¿Qué más? ¿Alguien más se acuerda? ¿Cómo? Amar sin hipocresía, por supuesto. Así es. Alegrarnos en la esperanza, tener paciencia en las dificultades, ser constantes en la oración, servir a los demás, preferir a otros antes que preferirte a ti. Entonces, todo eso tiene que irse bajando al nivel práctico, porque puede quedar solamente aquí en la iglesia, ay, medio entendí, ay, pues sí, pero llévalo a la práctica, ponlo en práctica, pídele a Dios, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo amar a los demás? ¿Cómo puedo preferir a los demás? ¿Cómo puedo honrar a alguien antes que a mí mismo? Y que Dios nos ayude a seguir creciendo en Él, ¿ok? Oremos, cierre sus ojos. Incline su rostro. Dios Padre, quiero darte gracias porque en este tiempo que nos permites estar juntos, nos enseñas tu palabra y nos ayudas a comprender cómo es que quieres que vivamos. Te ruego, Señor amado, que en este tiempo de crecimiento nos permitas a todos y a cada uno de nosotros comprender tu palabra y que quede grabada en nuestro corazón, de tal forma que cuando tengamos, Señor, que recordarla, tengamos que ponerla en práctica, podamos tenerla presente. Te pido que nos guardes, nos ayudes, nos protejas, nos permitas, Señor, salir adelante en toda situación adversa en nuestra vida. Muchas gracias por la vida, la salud, el bienestar. Gracias por todo lo que tenemos, el trabajo, la casa, todo. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias por la familia, los hijos, los nietos, las personas que amamos, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por la iglesia, por los hermanos. Te pedimos tu bendición, Padre. Te pedimos que en Cristo Jesús todos podamos crecer y madurar. En su nombre te damos